Bueno, pues ahora ya estamos grabando. Buenas tardes y buenos días también. Es una inmensa alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros y poder compartir estos espacios de encuentro con esa sabiduría profunda que mora en el corazón de todos nosotros, que es un mismo corazón y cuyo llamado pues nos está siendo cada vez más presente y al que estamos escuchando. Y por eso nos congregamos, nos reunimos para seguir encendiendo ese amor en nuestro interior que nos guía con su luz hacia adentro, hacia el único espacio donde verdaderamente podemos encontrar la paz, el cuidado, la unidad y la felicidad que estamos ansiosos por obtener. Así que muchas gracias a todos y vamos a dar inicio a la charla de hoy. Para mí es un tema que me toca, me llega muy profundo. Para mí es de los más fundamentales que hay, que es el tema de la autoindagación. Y ahora veremos qué es, de dónde viene, para qué sirve, cuál es su utilidad, su propósito y cómo se practica. Así que bueno, estoy aquí todavía dando entrada a algunas personas. A ver. Bien. Bueno, pues está claro que si estáis aquí compartiendo este espacio conmigo, con todos nosotros, es porque somos buscadores, como ya he dicho en otros vídeos, ¿no? Y en el camino del autoconocimiento, el buscador siente un anhelo profundo de encontrar su origen, su naturaleza o la naturaleza de la realidad. Queremos saber dónde se encuentra la verdadera felicidad y el verdadero amor. Y por eso estamos aquí. Y vamos a ver qué relación tiene la autoindagación con este anhelo genuino y común en todos los seres. Vamos a empezar describiendo qué es la autoindagación, ¿no? La autoindagación proviene de una palabra en sánscrito, o dos palabras, que son Atma Vichara, que literalmente significa Atma es el yo supremo y Vichara sería escrutar, escudriñar, investigar, ¿no? Así que literalmente la palabra Atma Vichara significa indagar o escudriñar el ser. Y este es el mayor legado que nos dejó fundamentalmente el gran sabio y autorrealizado Ramana Maharshi. Y este legado nos lo hizo llegar a través de su propia experiencia y en concreto de su propia experiencia de muerte que vivió a la temprana edad de 16 años. En ese entonces, Ramana Maharshi, que su nombre era Venkataraman, era un chico normal y corriente, digamos que no destacaba tampoco por ser alguien como muy dado, ¿no? a lo espiritual. Se encontraba en casa de unos familiares y en un momento dado estaba solo en una habitación y en un momento dado le sobrevino una sensación profunda y clara de muerte, de que iba a morir.
Y en lugar, digamos, de salir corriendo o dejarse llevar por el miedo que le surgió, lo que hizo fue dirigir su atención hacia cuestionarse qué era eso que le estaba sucediendo. Es decir, en ese momento en el que él estaba sintiendo esa sensación de que se iba a morir, en realidad no estaba enfermo de nada, pero fue como si fuera una especie de muerte súbita, le vino la sensación clara de que se estaba muriendo. Y lo que a él le surgió hacer en ese instante fue realizarse toda una serie de preguntas sobre lo que le estaba aconteciendo, ¿no? Y empezó a escudriñar lo que era esa experiencia de muerte. Empezó a preguntarse a sí mismo, ¿qué es la muerte? ¿A quién le está llegando esta sensación de muerte? ¿Qué es lo que muere? Y todas estas preguntas le fueron llevando a la sensación profunda o a la pregunta profunda de ¿quién es este yo? ¿Quién soy yo? Y como os decía antes, dirigió su atención con total intensidad hacia esa sensación profunda de yo, del sí mismo, de lo que él verdaderamente es. Y al darse cuenta de que él en realidad no era el cuerpo, porque el cuerpo era lo que estaba inerte en el suelo y lo que él mismo pensaba se lo van a llevar al crematorio ahora, al darse cuenta de que él no era el cuerpo, y al centrarse de una forma intensa y muy clara, profunda y directa en esa sensación profunda de yo, se dio cuenta de que él seguía existiendo más allá de que su cuerpo ya no funcionara y que había algo brillante e indestructible como yo, como la sensación de yo, que prevalecía en todo momento. Esto podemos denominarlo como una autorrealización, es decir, obtuvo el conocimiento auténtico del ser, de lo que es eh, despertar, o lo que llamamos despertar al ser. Y este cuestionamiento que a Ramana le surgió de forma natural y espontánea es lo que luego él nos legó en la forma de la autoindagación. Entonces, lo que podemos resumir es que la autoindagación es el gesto interno que nos permite dirigir nuestra atención de lo que llamamos estar volcada la atención afuera a todo lo fenoménico, partiendo de la idea de un yo, de un personaje que se encuentra en un mundo, dirigir la atención de todo eso, de este yo que está relacionado con un mundo, dirigirla hacia adentro, hacia su propia fuente de origen, a la fuente de origen de la atención, que en realidad no es otra cosa que la pura autoconciencia, la pura existencia de ser, el sustrato donde todo aparece. Pero antes de seguir profundizando, ¿no? Me gustaría volver a remarcar, fijaros, ¿por qué querríamos conocer nuestro ser? ¿Qué es qué es lo que buscamos? Por qué queremos encontrar o conocer nuestro ser? ¿Qué es lo que nos lleva, ¿no? a querer hacer ese giro de atención? ¿Lo podéis reflexionar cada uno de vosotros? ¿Qué es lo que a mí me llevaría a querer girar la atención?
Si nos damos cuenta, esta pregunta tiene que ver con lo que he comentado al principio. Busco el origen de quién soy porque estoy buscando el origen de la felicidad, de la paz, porque quiero encontrar esa paz. ¿Cómo lo sentís esto? ¿Os cuadra? Bueno, en realidad lo que todos buscamos es un estado de ser. Esa paz, esa felicidad, esa dicha son un estado interno y es el estado de ser que está más allá de la mente, más allá de lo dual, más allá de lo finito, del espacio-tiempo, de lo impermanente. Eso es lo que estamos buscando. Y como ya también he comentado en otras charlas, cuando ya nos hemos cansado de, de estar dando vueltas y vueltas sobre la misma rueda, intentando encontrar la felicidad, explorando el universo, intentando encontrar aquello que nos otorgue un estado de ser, el estado de ser, el estado de paz y felicidad. Cuando ya nos cansamos de todo eso, es cuando este giro de atención empieza a suceder de forma natural, empieza a incrementarse en nosotros el anhelo por querer conocernos, por querer ir hacia adentro. ¿Y por qué le sucedió a Ramana Maharshi en ese momento en el que él creía morir? Precisamente por eso, porque ahí, en ese momento, todo lo demás, cuando nosotros nos enfrentemos a la muerte, todo, absolutamente todo va a desaparecer. Entonces, ¿de qué me sirve querer seguir aferrado a todo aquello que va a desaparecer? Lo único que me queda es aferrarme a la experiencia directa de quién soy yo, porque es lo único que siempre ha prevalecido bajo todo cambio, desde que nací hasta que muero. Y poder realizar ese gesto de ir hacia adentro cuando todo se pierde es lo que nos da la idea de que es lo único verdadero y real y es lo único que prevalece a la muerte y por lo tanto es un estado de ser, de existencia. Y ahí no hay separación, ni hay dualidad, ni hay sufrimiento. En el camino del autoconocimiento o de la autoindagación, eh, podemos decir que es como el ejemplo del pez, no supongo que lo habréis oído alguna vez, del pez que se encuentra en el océano y que va buscando el agua y que va preguntando a distintos animales con los que se va encontrando, oye, ¿tú sabes lo que es el agua? Y los animales le dicen, bueno, el agua es el medio en el que tú has nacido, es eso en el que te estás moviendo y por el que estás existiendo y es en el que al que volverás cuando te mueras, ¿no? La autoindagación nos lleva a esta revelación, a darnos cuenta de que estamos buscando algo que ya está aquí y ahora, que es tan natural, tan íntimo, tan profundo y siempre constante que se nos pasa desapercibido porque tenemos la atención puesta en otra cosa que no es en nuestra propia naturaleza. Es también el típico ejemplo de cuando uno busca las llaves y las tiene en la mano, o las gafas, ¿no? Y las tiene puestas. Estos ejemplos nos ayudan a comprender que este trabajo de intentar recordar cuál es nuestra verdadera naturaleza
parece algo muy complicado, pero que cuando uno se da cuenta de lo que es verdaderamente nuestra verdadera naturaleza, se puede reír porque siempre estuvo ahí. No es algo que haya que buscar, que haya que conseguir, sino que siempre ha estado ahí. Pero la autoindagación es, digamos, el medio o la herramienta o el proceso que nos permite llegar a esa verdad última. Y en el camino hay que ir soltando todo. ¿Y cómo se hace esto de la autoindagación? Bueno, mmm, para empezar a realizar este gesto, ¿no?, de girar la atención, que como os decía, es lo más natural, porque en realidad ya estamos siendo, ¿no?, y queremos darnos cuenta de lo que estamos siendo. Pero bueno, para realizar este gesto, eh, nos vamos a basar, esto es como al inicio, ¿no? Al inicio que puede ser bastante tiempo y que nos puede ayudar mucho. Nos vamos a basar en una serie de autopreguntas o de autocuestionamiento eh, que nos ayudan a pasar de los contenidos mentales, es decir, de los pensamientos. Y cuando digo pensamientos, pues me refiero a emociones, sensaciones, percepciones, imágenes, todo lo que puede ser un contenido mental, lo que podemos llamar los objetos, ¿no?, al foco central que se relaciona con ese contenido mental, que es el yo psicológico. Es decir, yo siento una emoción eh, o me está sucediendo una circunstancia X, y en vez de tener la atención puesta sobre esa emoción, esos pensamientos, esa situación X, lo que hago es llevar la atención hacia el sujeto que está experimentando esos contenidos mentales, ¿no? Lo llevo, me voy de la experiencia al experimentador, del objeto al sujeto. Y este sujeto o experimentador es este yo psicológico, este pequeño yo, el personaje, como le querramos decir, con el que nos identificamos profundamente. Y de este yo psicológico, la autoindagación nos lleva todavía un paso más allá, o sea, de los objetos al sujeto, al yo psicológico, el pequeño yo, y de ese pequeño yo nos ayuda a observar más allá, a ver qué hay más allá de este yo psicológico, y de ahí nos lleva al estado de pura autoatención o pura autoconciencia fundamental, es decir, como el sustrato en el que aparece este yo psicológico. Entonces, en forma así más concreta todavía, y de hecho lo podemos hacer ahora si queréis, podemos hacernos una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ve esto? ¿Quién siente esto? ¿Quién escucha esto? ¿Quién toca esto? ¿No? ¿Quién es este yo que experimenta este suceso, este evento? ¿No? Y ahora, por ejemplo, lo podemos hacer. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en un sonido, ¿no? Buscad un sonido en vuestro alrededor y vamos a poner la atención en ese sonido, cualquiera, da igual, o incluso en el silencio si no tenéis sonidos, ¿no? Y preguntaros, ¿quién está escuchando esto? Y fijaros cómo dirigimos la atención del sonido, como hacia el origen del que está escuchando. Es como que la atención deja de posarse sobre el sonido y se dirige
hacia el que está escuchando. Y hacemos como el gesto de ir hacia adentro, ¿no? Entonces ahí estamos en ese yo psicológico que está escuchando algo. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿quién está escuchando? Lógicamente será yo, ¿no? Este yo pequeño, individual, con el que me identifico. Y una vez que estamos ya con la atención puesta en este yo psicológico, viene la pregunta fundamental. Es decir, ya hemos separado, o más que separado, hemos dejado de tener la atención fijada en los objetos, lo llevamos a este sujeto y ahí es donde viene la pregunta fundamental, ¿no? Porque en ese momento que yo digo, yo soy la que está escuchando este sonido, ahí puedo preguntarme, ¿y quién soy yo? O, por ejemplo, ¿de dónde o en dónde surge este yo? ¿Cuál es la fuente de este yo? Y aquí ya no hay respuesta, porque si viniera una respuesta, continuaríamos estando en los objetos de la mente que intentan dar una explicación a ese mismo pensamiento que estamos, o esta misma pregunta, ¿no? Y lo que nos interesa ahora es simplemente utilizamos esta pregunta de quién soy yo como si fuera un mirador al que nos asomamos y a partir de ahí ya no hay nada más. Ahí permanecemos o intentamos permanecer en ese estado en la sensación de yo. O sea, ya no me dejo llevar por una idea de yo, Carol, estoy aquí escuchando, sino que voy un poco más allá y voy en busca de la sensación subjetiva de yo. En ese momento lo que estamos haciendo es como diluir más, ¿no? El concepto de yo que está tan férreo en nuestro día a día, ¿no? Como yo soy esta persona, Carol, con mi historia personal, con este cuerpo físico, con todas estas sensaciones como muy férreas. En ese momento, cuando yo me pregunto quién soy yo y no hay respuesta y permanezco en esa sensación profunda de yo y voy dejándome caer poco a poco ahí, en ese punto se nos empiezan a revelar distintas verdades, ¿no? Empieza a suceder una experiencia directa de lo que verdaderamente somos. Entonces, si nos damos cuenta, es tratar de llevar nuestra atención más allá de los, como os decía, ¿no? De los objetos, o sea, pensamientos, emociones, sensaciones, al sujeto y del sujeto al yo que es su verdadera fuente, su verdadera naturaleza. Entonces, para ello, cuando iniciamos la autoindagación, al principio, pues se trata de cuestionarnos una y otra vez, ¿no? Todo lo que va sucediéndonos a lo largo del día, pues los pensamientos que tengamos, las sensaciones que tengamos, ¿no? ¿Quién es este yo que está ahora sintiendo esto o pensando eso o haciendo tal cosa? Y lo que intentamos es mantener la atención en ese verdadero sentido de yo impersonal. Porque se trata, en realidad, se trata de distinguir este proceso de la autoindagación. Lo que nos ayuda es hacer también un discernimiento constante de ese yo psicológico y el yo universal, el ser. El campo de conciencia en donde aparece surgir este yo con el que me identifico
y todo el universo, o sea, el sujeto y el objeto. Se trata de distinguir este yo que se relaciona, ¿no?, con otros objetos, con otros seres, a través de un cuerpo, de lo que es verdaderamente esa sensación profunda, universal de yo, que además compartimos todos. Por eso es universal, porque no estoy solamente dentro de Carol o dentro de cualquiera de vosotros, sino que es lo mismo, ¿no? Y vamos en busca, vamos, la autoindagación nos lleva a ir trascendiendo todos esos muros o esas barreras mentales que parecen infranqueables, ¿no?, para ir encontrando ese sustrato profundo que nos aúna, porque es el mismo, simplemente. Y la idea es mantener la atención en esa sensación interior de yo o de existencia, ¿no?, de conciencia pura, y aferrarse a ella tanto como nos sea posible. También me gusta decir, por ejemplo, descansar, ¿no?, descansar en el yo soy, dejarme ir, ¿no? Esto es más como una entrega, ¿no?, que ya hablaremos en otras charlas. Descansar en el yo soy es la otra cara de la autoindagación, que es la rendición o la autoentrega. Entonces, cuando iniciamos la autoindagación, en realidad lo hacemos con una actividad mental. Es curioso porque queremos trascender la mente, pero no lo podemos hacer si no es a través de la mente. Iniciamos este proceso de trascendencia a través de la propia mente, ¿no?, como por ejemplo la experiencia de Ramana nos ilustraba. O sea, a través del cuestionamiento, ¿no?, de las autopreguntas que nos hacemos, a través del pensamiento, dirigimos nuestra atención a esa sensación profunda de yo. A esa sensación profunda de yo, una vez que empezamos como a atravesar mi yo psicológico, que está de una forma muy férrea, empieza a parecernos como algo más diluido, ¿no?, como que ya no tiene tantos aspectos definitorios que le dan como identidad, ¿no?, como que veracidad. Nos vamos saliendo poco a poco de ese yo psicológico hacia, digamos, una expresión de conciencia que está más atrás, ¿no?, como en el background, lo que también se llama muchas veces el observador. En ese estado del observador nos identificamos de una forma mucho más leve con nuestro personaje. Entonces, la autoatención, digamos que pasa como por diferentes fases, a no ser que me lleve directamente, me conecte directamente, porque es la vía directa, de hecho, su función es llevarme directamente, pero lo que suele suceder normalmente es que cuando practicamos autoatención, esto va sucediendo es un proceso, ¿no?, como por capas. Y entonces de ese yo psicológico pasamos a ese plano del observador, ¿no?, y de ahí podemos seguir profundizando hasta que en realidad no haya ningún tipo de percepción, porque mientras haya una percepción de cualquier cosa, de mi mano, de una sensación, un pensamiento, de un evento, de cualquier cosa, estamos todavía en una forma individualizada. En el momento tengo mi atención puesta hacia afuera, hacia los objetos, hacia algo distinto de mi verdadera naturaleza. Pero cuando profundizo hacia esa sensación de existencia o de yo soy, lo que hago es conectar, digamos, o descansar o fundirme en lo único que es real, porque es lo único que está en todos los seres, ¿no? Este ejemplo, creo que también lo puse en alguna charla, era el ejemplo que lo ejemplifica, quiero decir, valga la redundancia, del oro y las formas, ¿no? Por ejemplo,
pendiente de oro, un anillo de oro, un collar de oro, una pulsera de oro. Yo puedo estar mirando las formas y ver pendientes, pulseras, collares, anillos, o puedo estar viendo simplemente el oro, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda también la autoindagación a dejar de anclarnos en las formas que están en un espacio y en un tiempo para ir en aquello que es verdadero y existente y que une a todas esas formas, ¿no? Un ejemplo que se utiliza mucho también en el Vedanta, en el Advaita, es un ejemplo que también escenifica, ¿no?, lo que hace la autoindagación o el Atma Vichara. Es el ejemplo de la cuerda y la serpiente. No sé si la conocéis también. Bueno, pues el ejemplo de la cuerda y la serpiente es el siguiente. Imaginaros que estamos en una noche de luna llena y estamos paseando por la montaña. Entonces, la visibilidad es mínima, pero hay un poco de visibilidad. Y en ese momento miro así hacia adelante y me parece ver una forma sinuosa y lo que veo me parece que es una serpiente. Entonces me asusto, tengo ganas de salir corriendo o me paralizo, no sé qué hacer y entro en un bucle, ¿no? Porque creo que hay una serpiente, porque es lo que experimento o me da la sensación que veo que hay, ¿no? Le doy una realidad a lo que estoy viendo. Pero si en ese momento me armo de valor porque no quiero dejarme llevar más por el miedo, porque estoy harta de sufrir, eso es lo que hablábamos al inicio de la charla, estoy cansada ya de sufrir, lo que voy a hacer es atravesar ese miedo y dirigirme hacia la serpiente. Y cuando me voy acercando a la serpiente, lo que voy haciendo es observar a esa serpiente y decir, a ver, ¿verdaderamente hay una serpiente aquí? Voy a investigar, voy a escudriñar qué es lo que hay ahí. Y en el momento en el que hago esto, lo que sucede es que, de repente, así, anda, no es una serpiente, es una cuerda. Y en ese momento me autorrealizo. De hecho, esta expresión está mal dicho porque no hay nadie que se autorrealice. En realidad, lo que sucede es que lo que siempre he sido se muestra ahí, ¿no? Nunca hubo una serpiente. Nunca hubo una serpiente. Esto tiene consecuencias muy poderosas. Solo había una cuerda. Es decir, que cuando yo hago autoindagación, lo que estoy haciendo es ver si realmente yo soy un cuerpo, yo soy una persona dentro de un cuerpo separada del resto del universo, viviendo una serie de experiencias, de vicisitudes que me mantienen en un ciclo dual de dolor, placer, así, aparentemente eternamente. Cuando vamos a escudriñar quién es este yo, verdaderamente yo soy esto, porque ya estamos cansados de sufrir normalmente, es cuando tenemos la mayor disposición o la mayor posibilidad de darnos cuenta de que todo esto no es real, pero sucede en lo que sí es real. Otro ejemplo que se da mucho en el Advaita, el ejemplo de la pantalla de cine y la película. La pantalla de cine está ahí, pero cuando nosotros estamos viendo una película que se proyecta,
sobre la pantalla, en ese momento todos nos olvidamos de la pantalla. Yo estoy viendo una película y me absorbo, me quedo absorbida por la película, por todos los sucesos y por todas las emociones. Y ahora aquí tengo miedo y congoja y luego tengo alegría y lloro y soy capaz de vivir todo lo que esa película va aconteciendo en esa película, pero en ningún momento me doy cuenta que toda esa película está aconteciendo en una pantalla y que sin esa pantalla, esa película no podría suceder simplemente, ¿no? Pues esa pantalla es el sustrato profundo de nuestra existencia, la pura autoconciencia, donde se encuentra el más genuino y puro amor, felicidad y libertad. Pero en lugar de poner la atención en el sustrato, estamos con la atención completamente absorbida en las formas, en el mundo fenoménico, en el espacio y en el tiempo. Y no nos damos cuenta de esta sensación de apertura, de libertad, de existencia que aquí ahora sucede, simplemente. Entonces, este ejemplo también nos ayuda a abrir un poquito más la conciencia, ¿no? A darnos cuenta de cómo estamos en esa película constante desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, incluso en los sueños también. El único espacio donde no estamos en esa película es en el sueño profundo, porque ahí no hay mente. Y desde el punto de vista del ego eso nos parece como terrorífico, no hay nada, yo no existo ahí, ¿no? Sí que existimos, lo que no existimos como objetos, como un sujeto, sino por lo que verdaderamente somos. Y además nos encanta ir a ese estado, ¿no? Cuando estamos agotados, cómo nos gusta rendirnos al sueño, ¿no? Porque todos sentimos cómo descansamos, cómo encontramos esa paz. Y por la mañana nos levantamos todos, bueno, normalmente, a no ser que hayamos pasado alguna mala noche por algo, con una sensación vigorosa de tener las pilas recargadas, ¿no? Bueno, un poquito estos ejemplos para dar un poco de pinceladas de lo que podría ser la autoindagación, ¿no? Girar la atención y dirigirla hacia su fuente, de la que emergió, hacia el estado puro de conocer. Lo que la atención es el acto de conocer cosas, pues dirigirla a su fuente y permanecer ahí. Y la paradoja, no me acuerdo también, la paradoja es que parece que tenemos que realizar un esfuerzo para hacer este gesto, ¿no? Cuando es lo más natural, lo que les decía al principio, ¿no? Simplemente ser, es algo natural, algo que sucede aquí y ahora. Pero mientras yo siga aferrada o identificada con un yo psicológico, voy a tener que hacer un esfuerzo, que es lo que se le llama la sadhana, ¿no? Poner una energía en cada momento para dirigir mi atención hacia su hogar, hacia su fuente, porque solamente ahí es donde voy a conseguir estar en paz y llevar esa paz a todo lo que esté aconteciendo. Entonces, una cosa es sumergir la mente y otra cosa es erradicar el yo o la mente por completo, ¿no? También hay una analogía que se usa, a mí me gusta mucho, es muy ilustrativa también, de imaginarnos a un yogi, ¿no? De estos
capaces de meditar tantísimas horas, llegando a niveles profundos de conexión, de aquietamiento mental. Un yogi que está meditando a orillas del Ganges y viene un discípulo, ¿no? Y antes de meditar le dice el yogi a su discípulo, por favor, tráeme un vaso de agua, ¿no? Y mientras el discípulo va a buscar el vaso de agua, pues él se sumerge en el silencio. Y pasan los días y los meses y los años y él está completamente absorbido en su estado de aquietamiento mental. Y pasan 30 años y sale de este estado y lo primero que dice es, ¿dónde está mi vaso de agua? ¿No? Esto lo que intenta ejemplificar es que una cosa es aquietar la mente y lo que hacemos es como una especie de congelar, ¿no? De hecho, es lo que nos sucede todas las noches. Cuando nos vamos a dormir es como que la mente se aquieta, ¿no? Se sumerge en su fuente, pero luego por la mañana vuelve a brotar cuando nosotros volvemos a conectar con el sentimiento del yo psicológico que está en un mundo y me vuelvo a olvidar de la pantalla, ¿no? Entonces, esto es aquietar la mente, pero esto no es la autorrealización. Y aquí suelen haber confusiones, ¿no? Al respecto, porque la verdadera autorrealización es la erradicación del yo por completo, es decir, la erradicación de la mente, lo que se conoce en sánscrito el Sahaya Nirvikalpa Samadhi, ¿no? Es la muerte de la mente, es un estado en el que ya jamás volverá a emerger. Y este estado, para llegar ahí, no solo se requiere un aquietamiento de la mente, sino que se requiere una destrucción, digamos, de todas las tendencias que hacen que la mente vuelva a emerger de nuevo, aunque hayan pasado 300 años o 30 o una noche. Pero todo eso que hace que la mente vuelva a brotar es lo que se trabaja en la no dualidad y en concreto en el Advaita a través de la autoindagación. Por eso esta herramienta se le denomina la herramienta más poderosa o el Brahmastra, ¿no? Que tiene el nombre también en sánscrito, que quiere decir la arma suprema, es la traducción literal. Porque la autoindagación no trata de aquietar la mente, sino trata de erradicar literalmente todas las tendencias que hacen que esa mente vuelva a emerger, ¿no? Podemos imaginarnos como un pulpo, ¿no? O bueno, o imaginaros un monstruo que tiene muchos tentáculos y que tú le cortas uno pero le vuelve a brotar otro, ¿no? Lo que intenta hacer la autoindagación es ir a la raíz de todas esas tendencias que hacen que la mente vuelva a emerger de nuevo de ese aquietamiento. Dirigir la atención al centro sí, al centro de donde surgen todas esas tendencias para erradicar por completo ese centro. Y ese centro es el primer pensamiento que se tiene, que es yo. El pensamiento yo. Porque cuando yo tengo el pensamiento yo, dejo de estar en el oro y me convierto en una forma. Y cuando yo estoy en una forma, solo voy a ver formas a mi alrededor, no voy a ver el oro. Entonces, el cordón, digamos, que une todos los demás pensamientos, cuando digo pensamientos me refiero a contenidos mentales, toda la experiencia que tenemos diariamente, todo este universo fenoménico, toda esta experiencia perceptual, está toda ella unida por un único pensamiento, que es el pensamiento yo, o yo soy el cuerpo.
En ese momento dejo de ser una conciencia universal o impersonal para sentirme algo concreto, definido, limitado, y por lo tanto veré con esa misma mirada, digamos, veré mi propia naturaleza, mi propia existencia. Ya no me voy a sentir lo que soy, sino que al vivirme algo limitado voy a ver limitación por doquier. No voy a ver la existencia. Y digo ver para que nos entendamos, porque el lenguaje es muy limitado aquí, porque estamos hablando de cosas que van más allá de la mente, ¿no? Pero no voy a poder percibirme como lo que verdaderamente soy. Entonces, la autoindagación lo que va es a la raíz de esas tendencias que me hacen cada mañana o en cada momento elevarme como un yo separado que está sometido al sufrimiento, ¿no? O a la insatisfacción. Entonces, la autoindagación no es una meditación, no es una práctica de meditación. Es decir, no hay que hacerlas en ciertas horas, en ciertas posturas o ciertas técnicas. La autoindagación es algo, tampoco es un ejercicio de concentración, ni, ni intenta reprimir o evadir los pensamientos, todo lo contrario, ¿no? La autoindagación se puede hacer a lo largo de todo el día. La autoindagación es simplemente preguntarse, ¿quién es este yo que está aquí escuchando? ¿Quién es este yo que está sintiendo que le pica el brazo? ¿Quién es este yo que está pensando en que ahora tendría que estar comprando el pan y que no me va a dar tiempo? Lo que sea, ¿no? Y esto lo podemos hacer a lo largo de todo nuestro día. Primero, como os decía antes, es como una secuencia de preguntas, ¿no? Que intentan un poco, digamos, concentrar nuestra atención dispersa. Pero luego, a medida que uno va practicando la autoindagación, lo que va notando es que va adquiriendo con mayor fuerza una sensación de yo. Dice, uy, aquí hay algo más. No es solamente un yo, no, hay algo más, ¿no? Entonces empezamos a tirar de ese hilo y empieza a convertirse como en un estado de ser que se empieza a extender y amplificar a lo largo del día. Y que eso genera como una especie de red salvavidas, ¿no? Que me ayuda frente a cualquier circunstancia, por más dura que sea, volver a ese cuestionamiento y descansar en lo que soy. Entonces, no es una práctica de meditación. Yo tengo mis prácticas de meditación, pues porque me ayudan, ¿no? También a aquietar la mente y a enfocar mi mente también hacia adentro. Pero la autoindagación es lo que verdaderamente está dando como un hachazo al árbol del ego, que es lo único que sostiene, ¿no? Toda esa multitud de tendencias que me hacen vivir y experimentarme como este personaje separado de mí misma, de lo que soy. Entonces, da igual si estoy trabajando, si soy banquera, como barrendero, como si tengo 5 hijos, como si estoy sola, como si estoy cuidando a mis padres, como si me gusta correr maratones, como si soy un super yogi que estoy, da igual, porque al final eso es forma. Da igual lo que haga, porque lo que me define no es lo que hago, es lo que soy. Y lo que estamos haciendo constantemente es dirigir nuestra atención a lo que soy, no a lo que hago y a lo que me intenta definir. ¿Se ve esto? Entonces, la autoindagación lo que hace es debilitar las tendencias mentales y erradicar por completo al ego, a lo único que sostiene todas esas tendencias, ¿no? Por lo tanto, y ya para finalizar, lo que me gustaría acabar concluyendo es que la autoindagación
podemos decir que es como un proceso, ¿no? Un proceso paulatino que nos lleva de estar completamente absorbidos en la pantalla en la película, de la pantalla, ¿no? Como si yo fuera el personaje de la película que está viviendo, a situarme en el asiento del espectador, que es donde, verdad, en ese momento estoy, ¿no? Estoy viendo la película, ya no soy el personaje, ya tengo un margen de libertad. Y por último, darme cuenta que ni siquiera soy ese observador de la película, sino que en realidad siempre fui la pantalla. Entonces, podemos decir que es como un proceso, ¿no?, que va teniendo lugar eh, para el 99% de los mortales, digamos. Luego hay pues algunas almas ya muy maduras y muy trabajadas en infinitud de vidas que aparentan despertar de la noche a la mañana, como es el caso de Ramana Maharshi o Robert Adams, o bueno, hay varios, ¿no? Y es la autoindagación, por eso os decía que para mí es tan importante, es un propósito interno. El propósito de llevar constantemente la atención a lo que soy, de atenderme. Fijaros que cuando no prestamos atención a alguien o cuando no nos han prestado atención, cuánto duele, ¿verdad? La autoindagación es prestarnos atención una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como dice Sri Sadhu Om, otro gran sabio autorrealizado que fue devoto de Ramana Maharshi, en pequeños pero profundos y frescos y precisos momentos de autoatención. Estoy subiendo al autobús. ¿Quién es este yo que está aquí subiendo al autobús? ¿Quién es este yo que se siente incómoda por esta persona que se le ha sentado al lado? ¿Quién es este yo que está tan furioso, que tiene ganas de hacer daño a no sé quién? Constantemente. Fijaros que no hay un juicio, hay un cuestionamiento que me ayuda a ir más allá de la película hacia la pantalla. Por eso Ramana Maharshi nos decía que el camino, como os ponía en el título, ¿no?, de la presentación de esta charla, el camino es la meta, porque cuando este camino se convierte en tu propósito interno, se convierte en el sentido de tu vida. Y entonces, da igual lo que nos pase, siempre puedo volver, lo cual no quiere decir que no me duela lo que pase allí fuera, pero cada vez lo iré viviendo de una forma eh, más desapegada y por lo tanto más amorosa, porque ya no querré obtener, estaré en disposición de dar, estaré en una mayor presencia. Porque además, algo importante, y ya con esto acabo, la autoindagación no se usa para pasar por encima de lo que siento. Alguien me ha dicho algo que me ha dolido y como no puedo sentir esta sensación de rechazo o de insuficiencia o de soledad, lo que voy a hacer es autoindagar para quitarme el mochuelo de encima, ¿no? No. Precisamente la autoindagación, para que sea efectiva, es abrirme a sentir en profundidad, a sentir lo que pienso. O sea, tengo que estar muy presente de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo, de lo que está sucediendo. O sea, fijaros que, porque hay gente que lo interpreta a lo mejor así, ¿no? Pero esto es para evadirte o esto es para... No, 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 todo lo contrario. Para que la autoindagación sea efectiva, tengo que estar presente a lo que me está sucediendo. Es más, tengo que ir en esa dirección.
tengo que ir hacia adentro, hacia lo que siente. ¿Y qué hacemos todos en nuestra sociedad? Bueno, todos. O la inercia de nuestra sociedad es dirigir la atención a la evasión, ¿no? A la distracción, para no poner atención ni siquiera en lo que siento y en lo que pienso. Entonces, fijaros cuántas barreras, ¿no?, nos encontramos hoy en día en este camino de encuentro hacia la paz. Por eso es tan importante que vayamos poco a poco tomando conciencia de todos estos mecanismos que nos alejan y, y simplemente tomar esta experiencia de vida que nos es dada, que surge como camino de regreso al hogar, como reencuentro con lo que somos, para dejar de ignorarnos, que eso solo genera dolor, y para abrirnos al amor que somos y fundirnos allí. Solo así me puedo sentir verdaderamente unida a todos mis seres y a todo el universo, porque entonces todo eso es yo. Bueno, vamos a poner fin a la charla porque me tiraría horas. Ya veis que he estado una hora hablando y bueno, es un tema que me encanta y cuanto más lo hablo, más amor me surge. Y no sé si tenéis alguna cosa que compartir o que preguntar. Tenéis un espacio ahora si lo sentís. A ver, Leo, adelante. Sí, a mí me ha recordado en la adolescencia, yo me sentía en un pozo, no podía ser feliz porque no sabía quién era ni cómo era. Y yo me ponía mucho música en mi habitación y llegó un momento en que cuando yo entraba a la habitación, bueno, a los 19 años, presentí, se lo dije a mis amigas, digo, creo que a los 20 me voy a morir. Dice, pero chica, digo, no sé, me ha venido. Bueno, yo que fui tardía. Entonces, entraba a la habitación y no entraba nadie. De pronto sentía, digo, pero nadie escucha la música, nadie entra a la habitación. ¿Qué me está pasando? Ahora dices esto y digo, ah, porque claro, yo lo asocié también, es verdad, a la muerte. Pero ahí se me despertó el más búsqueda del conocimiento. Conocí al Guru Maharaji a través de una amiga, unas amigas, y me decían, abandona tu mente. Yo me llamaba Rosa, que me llamo Rosario Rosa. Me decían, Rosa, abandona tu mente. Y yo digo, ay, yo no puedo abandonar mi mente. Si yo abandono mi mente, donde me ubico, desaparezco. Porque yo ya venía de entrar a esa habitación, no entra nadie. ¿Qué pasa aquí? Entonces, Claro, no eso sé si, no sé si son una esas pregunta o no. experiencias, disculpa, Sí, son esas experiencias genuinas que nos suceden. Son destellos de destellos, ¿no?, de lo que verdaderamente somos. Es decir, somos presencia. Entonces hay momentos en los que la mente no está. En realidad esto nos pasa mucho más a menudo de lo que creemos, ¿no? Eh, las típicas situaciones en las que estoy viendo llover o un amanecer o estoy paseando en un bosque o una ciudad, da igual, o veo unos niños, ¿no?, que están corriendo, lo que sea. Algo que yo entro en un estado en el que estoy observando simplemente. Y ahí no hay
como un yo, ¿no? Que se esté apropiando, porque ese es el ego. El ego se apropia de lo que acontece. Esto es yo y esto es mío y esto lo quiero y esto lo rechazo y ahí se genera la dualidad, ¿no? Mis gustos, mis disgustos. Entonces, hay momentos, lógicamente, porque es nuestra naturaleza, está aquí y ahora. En algún momento el fallo en la Matrix aparece, ¿no? Y vemos esos vislumbres de lo que somos. Y tiene mucho sentido lo que dices también en que son sensaciones de muerte también a veces, ¿no? Porque es como ¡ah! ¿No? Esa sensación de, uy, que no tengo el cuerpo ostras, que aquí no estaba, ¿dónde estoy? ¿No? Una sensación así de que no estaba, pero sí estoy porque estoy consciente, ¿no? Pero no estaba en la forma en la que estoy acostumbrada a identificar. Entonces es una sensación de muerte porque es una pérdida, ya no estoy como yo me creo que soy, simplemente soy, ¿no? Ese es el estado de yo soy, ¿no? En el que soy observador y empiezo a fundirme con todo como si todo fuera yo. Ahí todavía hay mente, pero es un estado muy diluido del ego. Cuando me refería al yo psicológico, me refería a ego también, ¿no? Lo que pasa es que lo estaba identificando más con ese yo caro, con mi historia personal, luego ya es un yo más diluido que es ego, ¿no? Y claro, pues ahí tenías, de hecho es como una especie de autoindagación natural, ¿no? Llevas la atención a lo que siempre es. Lo que pasa es que cuando vamos comprendiendo que esto es un estado natural, ya no nos va, y cuanto más lo practicamos, por supuesto, no nos genera extrañeza al revés. E incluso hay momentos en el que ese estado nos absorbe. De repente me invade una sensación y ¡jo! Como que soy tragada. También puede suceder, ¿no? Que no hay nada, Que no no hay, hay nada. ¿no? Pero el vacío nos da mucho miedo, ¿eh? Claro, ahora sí, yo era porque me estaba buscando. Y ahora, y aquellas compañeras que me decían, abandona la mente, es que quieres todo averiguarlo, con la mente quieres entender. Claro, porque me sucedía que cuando yo estaba aquí en Alicante y me llevaban a Elche en coche y una chica se sentaba arriba a explicar la experiencia de, por ejemplo, lo que había vivido, digo, yo también he vivido eso en otro lugar. ¿Cómo es posible que yo haya vivido lo mismo que estoy escuchando a esta persona? Uy, qué raro. Claro, porque es lo mismo, porque en realidad no hay muchos experimentadores, solo hay uno, solo hay una mente ego que aparenta estar fraccionada aquí en muchos yos, pero en realidad solo hay una única mente egoica y un único ser. Por eso las experiencias son muy iguales o son similares, porque al final es la misma sensación de yo separado que se vive en diferentes cuerpos aparentes, que vive la misma experiencia. Pero bueno, aquí vamos ya entrando a, Sí, a es que otras cuestiones. me ha recordado todo eso. Sí, Digo, bueno, me ha gustado escucharte eso que has comentado, sí, bueno, pues me alegro mucho, Leo. Un abrazo. gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Josep, adelante. Bueno, para mí la autoindagación creo que lleva a ver con mucha claridad dónde están tus rabias, tus tristezas, todo aquello, dijéramos, oscuro que no queremos ver y que te lleva a verlo con tanta fuerza que da miedo. Exacto, tal cual, Josep. Y al mismo tiempo, pues no te deja indagar, autoindagar, tal vez por ese miedo, ¿no?
Claro, pero ese miedo es la barrera, ¿no? Que todos, ese miedo es la serpiente. ¿Os acordáis del ejemplo de la serpiente? Ese miedo a tocar nuestra vulnerabilidad, a tocar la profundidad oscura, ¿no? Que es el ego, en realidad es ego, ¿no? Toda esa mente, esa sensación de separación, de miedo, de culpa, todo eso que es creerme separada de lo que soy, es la raíz, yo me creo separada, y entonces a raíz de ahí viene el sentimiento de culpa, de miedo, etc. Y eso está en lo que en terminología psicológica sería el inconsciente colectivo, digamos, ¿no? Para que nos entendamos. Eso está ahí. Cuando yo estoy mirando a la serpiente, no es que tenga que mirar, digamos, escama por escama para ver si es verdad o no. Es decir, no tengo que estar indagando cada uno de los episodios de miedo que me han pasado en esta y en otras vidas, porque no acabaría nunca. Sino que tengo, por eso os decía que la autoindagación va a la raíz, que cuestionar quién es este yo que está sintiendo este miedo terrorífico, que se está sintiendo bloqueado para autoindagar, que no quiere conectar con su dolor profundo, por ejemplo. Porque siempre es el yo, fijaros, ¿veis cómo tendemos mucho al objeto en sí, ¿no? El dolor, el sufrimiento, el miedo, a la historia, pero no al yo que está sosteniendo todo eso. Porque sin el yo, ¿qué historia personal se sostiene? Sin el yo, ¿qué miedo se sostiene? Ninguno. Y por eso es el gran legado de, de la no dualidad. Y por eso se le llama la vía directa o el arma suprema, porque no estamos intentando podar las ramas de un árbol, sino que estamos cortando el árbol en la raíz. Esa es la diferencia. Entonces, Ramana también ponía otro ejemplo, ¿no? Que si tú vas al barbero y te empieza a cortar el pelo, no te entretengas en contar a ver cuántos pelos te ha cortado, sino que bárrelos y sácalos del suelo, ¿no? Es decir, yo tengo que poner atención en lo que estoy sintiendo y pensando, pero no me voy a perder en un análisis inconsciente, o sea, profundo de dónde viene, que en algún momento hay que hacerlo, ojo. Pero la autoindagación lo que nos ayuda es a dirigir la atención a ese yo que es el que sostiene todos esos pensamientos sobre mí y sobre el mundo. Entonces, yo tengo miedo. Eso es una barrera infranqueable, aparentemente, sí. Pero ¿quién es este yo que siente miedo? Puedo ir a ver por qué tengo miedo. Y eso en muchos momentos puede ser necesario, porque si el miedo es tan grande, la autoindagación no va a prosperar. Entonces estamos en unos pasos previos en los que voy a necesitar, que suelen ser estos pasos previos muy importantes y de hecho se combinan con la autoindagación. De hecho es fundamental hacer prácticas de autoconocimiento junto con la autoindagación, porque muchas veces mi identificación con el cuerpo va a ser tan grande que no voy a poder autoindagar. Entonces, primero, a lo mejor tengo que hacer un trabajo, si tengo culpa, pues un poco de perdón, mientras voy autoindagando. Es decir, mientras yo no pueda autoindagar, mientras yo no pueda llevar una autoindagación constante y, y presente, puedo utilizar otras herramientas que me ayuden a mitigar ese miedo para entonces poder autoindagar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo siento con mucha claridad, tal como lo has expresado. A ver, si pudiéramos estar todo el día autoindagando, aquí nadie diría nada, claro que sí. O sea, eso es lo esencial y lo fundamental, dirigir la atención. Pero nuestro deseo por estar viendo cosas diferentes a lo que verdaderamente soy es tan grande que voy a necesitar como
atajo, o sea, como herramientas que me ayuden a generar ese giro, porque todavía no he sufrido suficiente para querer estar todo el tiempo autoatendiéndome. Voy a necesitar herramientas que me ayuden a girar mi atención a través de ¿qué? Del discernimiento y del desapasionamiento. Cuando comprendo y pierdo el interés por lo externo, puedo ir girando la atención hacia adentro. Se le llama las dos alas, ¿no? Del camino hacia la verdad de quién somos, el discernimiento y el desapasionamiento, viveka y vairagya, en terminología sánscrita. Así que bueno, podemos combinar la autoindagación con herramientas que estemos utilizando. Yo intento aplicar la autoindagación todo lo máximo que me es posible, pero si en algún momento me doy cuenta que estoy empecinada en algo, que todavía tengo un deseo muy profundo de querer estar mirando hacia afuera, mi hijo, mi hija, esas cosas que le damos tanto especialismo, ¿no? Bueno, pues ahí me toca aplicar alguna otra herramienta y luego seguir aplicando la autoindagación. Es lo fundamental, pero lo podemos combinar mientras nuestra mente todavía no esté muy madura para aplicar esa autoindagación de forma constante, porque esto requiere una mente realmente depurada, ¿eh? O sea, podemos tener la humildad de reconocer de que tengo trabajo y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. La gracia nos lleva en volandas hacia ella para fundirnos ahí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y os doy las gracias a todos por vuestra presencia. Espero que haya podido ser de utilidad y seguimos caminando en este proceso de autoconocimiento, de regreso a lo que somos. Y a partir de hoy hemos iniciado unas meditaciones en vivo en Instagram los lunes por la mañana, y quien lo sienta, pues podéis encontrar la información ahí y nos unimos en el silencio. Aquí estamos unidos a través de las palabras y allí a través del silencio, que es lo único que nos une en realidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo muy grande, muchas gracias, que estéis muy bien. Igual. Adiós. Adiós.